paseándome y haciendo mutis por el foro. En mi última intervención como intérprete, como protagonista. Mentiroso Eastwood, gracias por mentir. Y lo hace. Clint Eastwood se redime, se despide de todos nosotros. Con esta película da por cerrada y por finalizada toda esa etapa que se deja entrever en el pasado de este personaje, de este Kowalski de Gran Torino. Porque cuando Clint Eastwood dijo que este iba a ser su último papel como actor en el cine, y luego hemos visto que no ha sido así, quizá lo que quería decir es que estaba finiquitando con un determinado tipo de carácter, un determinado tipo de personaje, que era el que había desarrollado a lo largo de toda una etapa de su vida. Ese personaje que desarrolló en sus años mozos. ¿Y qué despedida a ese tipo de personaje quería Clint Eastwood? Pues una despedida a lo grande. El hecho de que Kowalski, el personaje de esta película, en ningún momento se nos haga simpático, porque eso es lo que quiere Clint Eastwood, que este Kowalski sea un tipo gruñón, cascarrabias y un poquito desagradable y racista. Bueno, pues el hecho de que cuanto más antipático, o sea, cuanto menos simpático se nos presente este personaje, todavía aumentará más esa redención, ese sacrificio final. No voy a decir en qué consiste ese sacrificio que ofrece Clint Eastwood al término de la película. Una vez terminada la película, una vez acabado ese personaje, Clint Eastwood volverá como actor, pero ya será otro tipo de personaje. Ya no será ningún Kowalski, ya no será ningún ex veterano de ninguna guerra, ningún Harry. Más se asemejará al personaje de Mula, del cual tampoco sabemos mucho, solo que se dedicaba al negocio de la floricultura. Pero quizá antes ha tenido el mismo pasado que Kowalski. Lo que pasa es que cuando se resucita un personaje y se ha redimido de todos sus pecados, vuelves a la vida pero más tranquilico, más sosegado, y ya te da igual que eso a lo que te dediques esté fuera de la ley. Eso sí, mi coche, mi vida, mi pasado, que no me lo toquen. Y nos vamos al número 7 del top 10. Y el número 7 del top 10 está ocupado nada menos que por una ganadora del Oscar a la mejor película. Pues sí, esa película se llamaba $1 Million Baby, que ganó el Oscar a la mejor película en el año 2004. Una película que en manos de otro podría ser una película arriesgada, pero en el caso de Clint Eastwood no, porque le pega muy bien, y nunca mejor dicho, que el argumento de esta película trate sobre el boxeo, y nada más que el boxeo femenino. Porque si me dices, Clint Eastwood va a hacer una película sobre el boxeo, sobre un boxeador, no te lleva las manos a la cabeza. Pero si dices, la protagonista es una chica, la boxeadora es una chica, y encima es Hilary Swank. Pues mira, teniendo en cuenta el tipo de personaje que vuelve a hacer Clint Eastwood en esta película, todavía le pega más. El gancho, y nunca mejor dicho, es que sea una chica. Hombre, cuando un día Isabel Coixet, sí, nuestra Isabel Coixet, dijo que los productores americanos le habían ofrecido a ella, a Isabel Coixet, dirigir esta película, ya te extraña un poquito, porque a ella sí que no le pegaría absolutamente nada. Vamos, que el cariz de la película hubiera sido absoluta y diametralmente opuesto. El caso es que en esta ocasión la historia no se escribió con renglones torcidos, sino que la dirección fue a parar a Clint Eastwood. Historia, por cierto, que no podía estar mejor escrita, porque el guión es de Paul Haggis, uno de los mejores guionistas de Hollywood, y que ha trabajado con Clint Eastwood en más
de una ocasión. Así pues lo teníamos todo. Teníamos a Clint Eastwood dirigiendo y actuando, a Hilary Swank de protagonista femenina, y ¿quién era el actor de reparto? Pues el viejo compinche de Clint Eastwood, Morgan Freeman. Una historia de superación, pero también una historia de amistad, de fidelidad, de lealtad, ambientada en el boxeo. Fijaos el juego que ha dado siempre el boxeo en el cine, por mucho que sea más que discutible en ese deporte. Pues en esta vuelta de tuerca al mundo del boxeo en el cine, adivinad qué tipo de papel hace Clint Eastwood. Bueno, pues hace el papel de hombre solitario, de hombre rudo y en este caso también machista, porque en cuanto le llega Hilary Swank al gimnasio, dice eso de que cómo va él a entrenar a una chica y la rechaza. Claro, para que haya historia primero la tiene que rechazar y luego entrenar. Y ahí está ese tipo de personaje de Clint Eastwood rizando el rizo, el patetismo de esos personajes en los que se siente bastante cómodo, que tienen que ser así para que luego se pegue el tortazo, para que su personaje evolucione. Esos personajes en apariencia bordes, pero que en el fondo mucho ruido y pocas nueces, porque al final siempre claudican, siempre se redimen, como ocurría en el caso de Gran Torino. Y de nuevo nos encontramos con ese clima sombrío. Los personajes de Clint Eastwood y Morgan Freeman se encuentran encerrados en su mundo, en ese gimnasio que regentan y que les supone la única vía de escape para una vida que es un callejón sin salida, sin apenas alicientes. Y en ese sentido que una chica llegue al gimnasio y quiera ser boxeadora, quiera ser entrenado por ellos, supone al fin y al cabo un incentivo, algo que remueve sus conciencias, sus anquilosadas conciencias, sobre todo la de Clint Eastwood, y que supone un nuevo reto, quizá el último reto de sus vidas, por lo menos el gran último desafío. Película encerrada en sí misma, como lo están encerrados también esos personajes, aislados de todo y atrapados en un viaje sin retorno. $1 Million Baby no deja de ser una magnífica película, en la que Clint Eastwood, bueno, habrá que decirlo, compone uno de sus mejores papeles. El Clint Eastwood, actor, aquí está estupendo. Como no menos estupendo está Morgan Freeman. Como no menos estupenda, hay que decirlo, Hilary Swank. No en vano, película, director, actriz y actor de reparto se llevaron la estatuilla. Es de esas veces en que no solo estás de acuerdo con la concesión de los Oscars de ese año, sino que lo aplaudes a rabiar. Y que cuando Clint Eastwood da en el clavo, le salen obras tan redondas como esta. Y el número 6 es para una película inesperada, para una muy buena película, que casi nadie o muy poca gente incluiría entre su top 10 como director. Y esa película se llama Un Mundo Perfecto. Película dirigida por Clint Eastwood justo después del exitazo de Sin Perdón y de todos sus Oscars. ¿Por dónde nos iba a salir Clint Eastwood después de Sin Perdón? Pues no nos sale por petenera, pero casi. Porque si alguien esperaba alguna película densa o de ambiente opresivo, pues nada de eso. Porque más bien al contrario, Un Mundo Perfecto es un soplo de aire fresco. Es una película no de interiores, como puede ser $1 Million Baby. Es una película totalmente de exteriores. Porque en esta película, Kevin Costner, que es un asesino que se escapa de la cárcel, secuestra a un niño de 8 años. Lo toma como rehén.
y ambos dos van a ir vagando por esos campos de Dios esparcidos por todos los Estados Unidos de América. O sea que pocos interiores va a haber en esta película. Es la historia de una huida, evidentemente. Y para que esa huida fluya, pues tiene que haber bastante campo abierto, que son los campos abiertos que hay por todo Norteamérica. En realidad esta es una película que puede recordar a Mula, porque Mula es otra historia de persecuciones. Si en Mula Bradley Cooper es el policía que persigue a Clint Eastwood, aquí en Un Mundo Perfecto es el propio Clint Eastwood, acompañado de Laura Dern, los que tienen que dar caza a este peligroso criminal, que se hará todo lo peligroso que quieras, pero que con el niño se porta. Que hay un síndrome de Estocolmo, pero a la inversa, porque es él, Kevin Costner, el que más apego le coge al niño. Y el niño pues, tampoco entenderá de síndromes ni de secuestros, pues ve a Kevin Costner como al padre que no tiene. Y la película es más que eso, es más que una historia de persecuciones. Ya de por sí, más que entretenida. Es una historia de amistad, es una historia en la que Kevin Costner y el chaval, vaya que se hacen migas. Yo creo que si escapan del todo, se van a vivir juntos. Hasta tal punto que el niño es que no quiere que cojan a Kevin Costner. Y entre medias que tenemos, pues a Clint Eastwood haciendo de Clint Eastwood. Un policía sábelo todo que se encuentra con la horma de su zapato, con Laura Dern. Una criminóloga que le toca las narices cada 2x3. Y ya lo digo, cómo está Laura Dern en todos los sentidos en esta película y cómo está el señor Kevin Costner, que más allá de su irrupción para el gran público con Los Intocables de Elliot Ness, más allá de toda su aventura de Bailando con Lobos, no es un actor al cual se le reconozcan mucho los méritos. Bueno, es que ha tenido de todo Kevin Costner. En los últimos tiempos ya está haciendo de jubilado, porque ya tiene sus añicos. Pero bien es cierto que en esa época, oye, pues hasta lo hacía bien. Que si Bailando con Lobos, que si JFK y que si Un Mundo Perfecto. Que luego desvaría un poquito con los papeles como guardaespaldas. Pero cuando hay un director detrás como Clint Eastwood, pues oye, ahí vemos que hay un actor. Lo que pasa es que en el caso de Kevin Costner ocurre esto un poquito. Kevin Costner, evidentemente, más estrella que actor o que director. Ya digo, al margen de Bailando con Lobos. Pues el binomio Clint Eastwood-Kevin Costner pues da sus frutos. Después de Sin Perdón y Kevin Costner, después de sus últimos éxitos también, se unen en esta película que le sirve a Clint Eastwood para desengrasar un poquito. Que la película, ya digo, sea a campo abierto, pues no es casualidad. Así le da un poquito el aire al veterano director. Lo cual no quiere decir, en contra de lo que he dicho, que la película no sea opresiva, por la amenaza constante de ese Clint Eastwood y de esa Laura Dern pisándole los talones a Kevin Costner y al chavalín. La película no es que pasara desapercibida, pero no tuvo ni mucho menos el bombo y el platillo que tuvieron otras películas de Clint Eastwood en esa década de los 90. Y me parece que es una de las películas de la filmografía de Clint Eastwood que más vale la pena reivindicar. Y fijaos que es una de las pocas películas que hay que reivindicar de toda la carrera de Clint Eastwood, porque en general sus éxitos han sido ampliamente reconocidos, pero de vez en cuando nos encontramos con una película como esta, como Un Mundo Perfecto, que no ganó ningún Oscar, que no obtuvo ningún premio importante y a la que quizá perjudicó, evidentemente, que se estrenara a rebufo de Sin Perdón. Como película de acción, es una película entretenidísima. Si queremos concederle un mayor estatus, es una magnífica película. Pero, ya digo, es que creo que hay que revisar esta película. Película que contiene muchos de los elementos de las películas de Clint Eastwood de los años 80, aquellas que en más de una ocasión fueron denostadas, pero con la gran diferencia de que aquí Clint Eastwood ya dirige en plena madurez. Así que ya me atrevo a decir que es una de las películas que mejor ha dirigido Clint Eastwood. No que sea la mejor, sino que yo creo que es una en las que más cómodo se ha sentido detrás de la cámara. Se encontraba en modo desengrasar después
del éxito de Sin Perdón